in which there will be prosperity for the people, together with liberty for the people. Christianity is trying to do a job for democracy, and the left-wing guerrillas must not take over El Salvador. Own style of government on the unwilling. Our goal is to help others find their own voice. Que Venezuela se enrumba hacia un régimen muy similar al que impera en la isla de Cuba. Todos hemos contribuido desde nuestra trinchera de trabajo. ¿Usted cree que el presidente de la República está loco? Al regreso, veremos otros peligros en las nuevas decisiones oficiales. ¿Estás cansado de que la canalla mediática siga manipulando tu vida? Aquí les traigo la solución. ¡El otro cuento! A la batalla, compañero, con la metralla musical. Levante al sheriff y también a los que andaban con él. Viste que de claro cuando hablo de Babylon, llevo algo concreto, no me por atención. Son bichos y distintos mecanismos de control que mantienen. Buenas noches, bienvenidos sean todos y todas al programa El Otro Cuento. Programa que nace con la intención de combatir a la canalla mediática y todas las corporaciones comunicacionales de derecha que se encargan día a día de tergiversar la información en Venezuela. Hoy tenemos a nuestro camarada David Freite, que viene del Centro de Investigación del profesor Franklin Jiménez, y hoy viene a darnos una exposición sobre el movimiento estudiantil desde sus raíces, desde su base, históricamente. Y bueno, David, quisiéramos saber que nos explicara cómo ha sido la historia, dónde nace, cuáles son las raíces del movimiento estudiantil acá en Venezuela. Bueno, primeramente, buenas noches, un saludo combativo, revolucionario a todos los compañeros y compañeras que nos ven a través de este programa. Importante todos los espacios que podamos construir para el debate político revolucionario, y este espacio es uno de ellos. En ese sentido, las más antiguas, por decirlo, hay más vías que se presentan, son las de la generación del 28, pero el movimiento estudiantil de una u otra manera no tiene sus orígenes con la generación del 28, tal vez de una manera más coordinada, más organizada, podamos hablar que se presenta, digamos, como producto de un conjunto de hechos anteriormente acaecidos en la generación del 28. Sin embargo, ya a principios de 1900 aquí en Venezuela se dieron algunos movimientos conocidos incluso como la Delpinada, la Sacrada, movimientos que básicamente eran muy efímeros, pero eran estudiantes de la burguesía por la composición de la universidad. Quienes podían acceder a la educación universitaria en esos momentos eran estudiantes que tenían posibilidades económicas y que peleaban en ese sentido, eran por situaciones meramente reivindicativas, y que de una u otra manera se radicalizaron en ciertas posiciones por la misma situación y la misma posición de los gobiernos, quienes fuera de darle respuesta a lo que ellos proponían, que eran situaciones, como dije anteriormente, reivindicativas, digamos, sencillas, su negativa a responder, su negativa a hacer, digamos, a establecer diálogos con los estudiantes, entonces terminó por profundizar una acción de protesta y de reclamos de parte de estos estudiantes. Luego se desarrollan, digamos, un conjunto de hechos en donde nosotros no podemos apartar lo que sucede a nivel nacional con lo que sucede en esos momentos a nivel internacional años después, incluso décadas después. Hablemos de lo que fue la revolución bolchevique en 1917 y lo que fue la situación el cordobazo en Argentina en este sentido en 1918. Situaciones que influyeron, digamos, en lo que fue el movimiento juvenil, el movimiento estudiantil de diversas partes del mundo, y en este caso queremos mencionar la revolución de 1917, la bolchevique, influye ideológicamente un conjunto de movimientos no solamente juveniles, pero en la parte juvenil, digamos, ese ímpetu de la juventud se vio de una u otra manera motivado por lo que fueron ese tipo de revoluciones, y en diversas partes del mundo comenzaron a organizarse y a sumarse los jóvenes en pos de las revoluciones o de intentos de revoluciones en sus diversos países. Ya más precisamente con lo que es la situación estudiantil, entonces se desarrolla
en Córdoba lo que fue la reforma de Córdoba, ese hecho que se manifiesta contra la Universidad Pontificia en este caso y por una libertad de cátedra, una cátedra más democrática, más de avanzada, y eso también influye en otros países que los estudiantes comienzan a ver la posibilidad de avanzar dentro de los espacios universitarios en este sentido. Ya otro hecho importante en Venezuela, lo que es la participación, por lo menos ya la presencia de Pío Tamayo en la historia, que ya son elementos que de una u otra manera se apoyan ideológicamente en el marxismo, con una visión comunista y que fueron reprimidos en este caso, pero dejaron su legado histórico también. Ya cuando llegamos entonces a la generación del 28, son hombres y mujeres que de una u otra manera han sido influenciadas por estas visiones revolucionarias de izquierda y que comienzan a participar, uno de visión socialdemócrata, otros socialistas, otros simplemente, digamos, democráticos avanzados, por decirlo, burgueses en este caso, pero que se confluyen todos para luchar contra el gomecismo en este sentido. Sí, a eso quería llegar, David. Mira, tú sabes que entra ese periodo donde está esta Caldera, que es como que una generación de relevo, y lo muestran así, lo venden al país de esa manera, después que contra el gomecismo y entran también contra Pérez Jiménez. Ese periodo donde se monta donde nace el puntofijismo y donde nace la gran revuelta popular del 89, quisiera que me notara más o menos, me dieran algo detallado sobre esa época. Ok, fíjate. Como dije, en la generación del 28 se manifiesta de una u otra manera una cantidad de pensamientos que para ese momento eran de avanzada, de los jóvenes de avanzada que luchaban por elementos democráticos contra la dictadura gomecista. Pero ahí, digamos, por decir una expresión, se van filtrando, digamos, las ideas, se van fortaleciendo las ideas comunistas en este sentido hasta que en los primeros años de la década de los 30 logra conformarse lo que fue el Partido Comunista, con la participación de muchos jóvenes que venían de estas luchas como tal. Jóvenes que también participan y apoyan a los obreros en la huelga de 1936 y que de una u otra manera se perfilan como elementos revolucionarios que luchan contra el capitalismo, luchan contra la sociedad capitalista. Sin embargo, como se manifiesta la lucha de clases en lo ideológico, en lo político, en lo económico, la otra parte, por decirlo así, no se queda, la parte contrarrevolucionaria no se queda quieta tampoco. Entonces, de esos movimientos estudiantiles que en un momento todos confluían en unos mismos espacios, por decirlo así, en un mismo espacio de movimiento, comienzan ya a manifestar diferencias insalvables. Entonces nace, digamos, lo que es la posición social cristiana, incluso antes que la socialdemócrata, la social cristiana establece un espacio aparte. Entonces comienzan a generar un movimiento estudiantil aparte, en donde prácticamente agrupan a todos los estudiantes que acompañan una visión contrarrevolucionaria, burguesa, conservadora, y separan el movimiento estudiantil, dividen el movimiento estudiantil en este sentido. Es como la primera división que sufre el movimiento estudiantil antes de la época de los 40 en este sentido. Ahí lo establece. Sí, sí, de ahí de esa gran división en la que estás hablando, la de Rafael Caldera, ¿no? Cuando en parte que él es parte, digamos, es una de las partes que impulsan eso de la social cristiana en este sentido, porque era su ideología en este sentido lo que asumía, es decir, algunos cambios, pero no cambios tan radicales. Claro, no podemos hablar del socialismo, del comunismo, no podemos transformar la sociedad de esa manera. Era su pensamiento. ¿Qué pasó con esos movimientos, con el Partido Comunista y esos movimientos que iban en vanguardia y en pro del avance con un poco más radicales? ¿Qué sucedió en esa época con ellos, en la época del puntofijismo? Bueno, luego se establece un avance, y antes de llegar a la caída de Marcos Pérez Jiménez, son ilegalizados algunos movimientos revolucionarios en este sentido. Cuando cae Pérez Jiménez, que se establece que cae con un combate en ciertos espacios en donde confluían el Partido Comunista, Acción Democrática, COPEI en este caso, cuando logran establecerse en el gobierno, entonces rompen esa momentánea
unidad allí, o por los acuerdos, vamos a decirlo, esos momentáneos acuerdos son, digamos, rotos en este sentido, y se establece el pacto de punto fijo en donde solamente URD, COPEI y Acción Democrática se establecen un pacto de gobernabilidad, dejando por fuera el Partido Comunista. Eso establece, digamos, que la lucha revolucionaria que se emprende en esa etapa, en esos momentos de los jóvenes, evidentemente, y que se manifiestan muchos de ellos en las universidades, en los centros estudiantiles, en los centros de educación media, establezcan una afinidad, los que creían en la revolución, evidentemente con ideas marxistas, ideas comunistas en este sentido, ideas que comienzan a ser perseguidas, se manifiesta incluso posteriormente con el cierre de la universidad, en un momento dado la Universidad Central por el mismo Caldera, el que anteriormente defendía a los jóvenes, entre comillas, entonces la cierra, y la represión que se establece en este sentido contra todo movimiento interno y externamente. Por eso digo que no separemos que el movimiento estudiantil es una cosa aparte de lo que es el movimiento juvenil y el movimiento revolucionario en general en este sentido, porque no solamente se expresaron los jóvenes estudiantes contra lo que fue el engaño del puntofijismo, sino también que se expresaron contra lo, digamos, en apoyo contra lo que fue la situación de una democracia burguesa que no favorecía los intereses no solamente de los estudiantes, los jóvenes estudiantes, sino a la población en general, quien era sometida y reprimida en ese sentido. Muchas gracias. Nos ampliaste bien el programa. Vamos entonces al primer corte y espérenos que ya volvemos con el otro cuento. Que mantienen a la gente oprimida y en dolor, como el racismo, imperialismo, capitalismo, colonialismo. A la batalla, compañero, con la estrella.